vamos a hablar de coyuntura electoral. Nos acompaña el señor José Tello, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. José, bienvenido. Buenos días, Mirta, ¿cómo estás? A ti, muchísimas gracias, por acompañarnos. Buenos días, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recientemente hay una disposición, un dictamen en la Comisión de Constitución para elevar la valla, para ganar en primera vuelta en elecciones regionales del 30 al 40%. Esta es una modificación en el artículo 5 de elecciones regionales. Hay también una modificación en el artículo 13, vamos a verlo más adelante, pero en principio conversemos sobre los pros y contras de la elevación de la valla. En realidad, los resultados creo que podrían ser favorables en la medida en que se lograría un mayor nivel de legitimidad. Ya la segunda vuelta a nivel regional está contemplada, ya se ha venido aplicando, y lo que se daría con elevar la valla es subir el nivel de legitimidad. Por otra parte, recordemos que la razón misma de las vallas, o mejor dicho, de los topes que colocan acá, o los mínimos que colocan acá, es básicamente lograr que en segunda vuelta se gesten alianzas y que se dé una mayor gobernabilidad en la región. Claro. ¿No? Esa es la finalidad de una segunda vuelta, ¿no? Entonces, en realidad, este sistema yo considero de que es bastante beneficioso y, ayudaría sobre todo al tema de la gobernabilidad. Dejemos de lado otro tipo de factores, si no centremos en la gobernabilidad, ¿no? Sí, eso es cierto, porque a propósito de los otros factores que tú mencionas, Vicente Ceballos puso en duda, que la corrupción o la falta de gobernabilidad en los gobiernos regionales se pueda enfrentar solamente subiendo el porcentaje de la valla electoral. En tu opinión, sí tiene que ver con la gobernabilidad, más no con la corrupción, por ejemplo, la lucha con la corrupción. Claro, gobernabilidad en cuanto a que los actores políticos coexistan, pero si vamos al tema de la corrupción, puede darse el caso que todos los actores políticos sean corruptos. O sea, no existe un filtro contra la corrupción. No hay un garante en ese sentido. No hay un garante. ¿No? Como que también haya contrapesos, pero el tema es muy complicado. Corrupción no habría que mezclarlo acá porque este es un tema técnico. Claro, de representación además. Claro, básicamente electoral, técnico, y centrado en la representatividad y justamente en los mayores niveles de legitimidad producto de la segunda vuelta. Ahora, ¿qué significado tendría esa elevación para las agrupaciones políticas, por ejemplo, con miras a las elecciones del próximo año? Bueno, les pondría más rigurosidad en cuanto justamente a esto de las alianzas electorales, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, los movimientos políticos pueden hacer alianzas entre sí y pueden, obviamente, mejorar su performance misma para la elección, ¿no? Ayudaría, lo sentaría a conversar, y eso ya es bastante. Si se habla de gobernabilidad, como te digo, dejando de lado factores como la corrupción y otros más, centrémonos en la gobernabilidad, esto ayuda. La gobernabilidad entendida justamente en la toma de acuerdos, en los consensos y en una agenda conjunta para el desarrollo de una región. Y representación. Recordemos que estas agrupaciones políticas representan intereses y una serie de organismos están muchas veces propios de la sociedad civil involucrados en este tipo de procesos, respaldan. En realidad, no solamente es el elector, sino la sociedad civil la que se moviliza en torno a este tipo de acuerdos que ayudan a la gobernabilidad, ¿no? Bueno, hay que recordar que esta iniciativa legislativa proviene de Fuerza Popular. En principio, en mayo, el congresista Segundo Tapia presentó un proyecto de ley con este contenido y luego, el 12 de octubre, recientemente nada más, Osías Ramírez también ha presentado este proyecto de ley que, al parecer ha tenido un buen respaldo, ¿no? Sí, es que en realidad es una medida saludable, ¿no? Pero eso sí, me preocupa cada vez más que cercana ya a la elección estén haciendo este tipo de cambios, ¿no? Esto se ha debido prever en en la primera, segunda legislatura, iniciado recién el gobierno, ¿no? Hablo de hasta el semestre pasado, ¿no? Sí. Claro. Pero bueno, estamos y en todo caso hay que tomar el toro por las astas y sacar el tema adelante, ¿no? Está todavía la posibilidad de la vacatio legis, de que puedan inaplicar esta norma, ¿no? Para, como se va a discutir en el Pleno, así es, aún no pasa por el Pleno, está en la Comisión de Constitución. Claro, se pueden aplicar ahora para las elecciones del 2018 y se coloquen, para las elecciones del 2022, lo cual ayudaría, ¿no? Ayudaría porque la gente en realidad lo que quiere, y eso es un poco alarmante, ¿no? De estas modificaciones en la norma electoral, ¿no? La gente lo que desea en realidad es que haya un nivel de predictibilidad, que no se den situaciones... Que no haya sorpresas, pues, ¿no? Claro, como la que se dio el año pasado, por ejemplo, ¿no? Eso no se puede volver a repetir.
Y definitivamente pues hay que trabajar en función de eso. Oye, a nivel de sorpresas, ojo, me permito hacer un paréntesis también para hablar sobre Pedro Pablo Kuczynski, nuestro presidente, y cómo ha observado la ley de modificaciones en el cronograma. Es su prerrogativa constitucional. Pero muchos no lo veían venir. Pero está dentro de sus funciones. Él puede hacer las observaciones que requiera, pero también recordemos de que el Congreso puede aprobarlo por insistencia, si no está de acuerdo con el presidente, porque la función legislativa es propia de la representación nacional, en este caso Parlamento. Bueno, y regresando, ojo, luego de hablar del artículo 5 que tiene que ver con la valla electoral, el artículo 13 tiene que ver con los requisitos en las elecciones regionales para aquellos que quieren postular al cargo de gobernador, vicegobernador y consejero regional. A esto se suma ahora el requisito del nacimiento. Lo cual es, de alguna u otra manera, un clamor ya de tiempo atrás, ¿no? Sí. Se hablaba de que una persona nacida tenía derecho a postular. Las elecciones regionales, a diferencia de las elecciones municipales, están basadas en el domicilio real de la persona. Uno tiene que domiciliar durante 3 años en la región. En las elecciones municipales, recordemos que el tema es el domicilio múltiple, ¿no? Que siempre ha generado toda una casuística muy interesante justamente al Supremo órgano electoral, ¿no? Al Jurado Nacional de Elecciones, que ha tenido que desarrollar toda una serie de jurisprudencias en torno a esto. Pero yendo hacia lo que son las elecciones regionales, el hecho de que se incorpore este requisito, ¿no? de haber nacido es bastante saludable porque abre más el espectro, ¿no? De posibilidades. Entonces, ¿no? Claro, entonces puede ser una persona que sale de su región, digamos, viene a Lima, se va al extranjero, tiene un tiempo afuera, puede aportar mucho a su región porque viene muy preparado, capacitado, y obviamente el tema de la residencia, lo de los 3 años lo condiciona, ¿no? Es como una suerte de corsé. Abrir juego es bueno. Abrir juego es bueno. Todo lo que sea apertura de juego es bueno. Lo restrictivo es lo complicado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esta necesidad también de conocer esa región y la realidad de esa región que sí, pues, podría verse, ¿no? A través de la residencia? No necesariamente, tampoco es garantía de, claro, porque yo puedo vivir y no estar en contacto absoluto con las necesidades, ¿no? de la gente de una región, pero ¿dónde quedaría eso? Por ejemplo, vivo en Lima, voy a ponerme de ejemplo. Sí. Vivo en Lima, pero decido irme a Cajamarca y me quedo 5 años en Cajamarca. Me involucro con la realidad de la zona y quiero postular la presidencia regional. Es mi derecho. Todos los ciudadanos tenemos derecho a elegir y a ser elegidos. Me postulo porque siento que conozco la realidad cajamarquina y que puedo ayudar mucho. No nací ahí, pero sí cumplo con el requisito de los 3 años real de residencia. En el caso particular de un cajamarquino que ha vivido, digamos, los últimos 10 años fuera, pero que viene con muchos conocimientos, digamos, de el extranjero y que quiere aplicarlos en la región, pero que tiene un amor por su tierra, específicamente por Cajamarca. Tiene todo el derecho de venir y postular. Claro, que tenga la vocación. Por eso, el abrir juego en cualquiera de los casos es bueno, ¿no? Y también va de la mano con esta modificación de justamente lo que hemos visto, lo del la valla, el balotaje que hay en la segunda vuelta regional, que mejora los niveles de legitimidad y la gobernabilidad. Estas reformas que se están haciendo ahí, o estos cambios que se están haciendo ahí, son bastante positivos. Ahora, finalmente las posibilidades van a estar allí, y es el elector el que tendrá que escoger aquel postulante que nació, o que reside, o que está en contacto o no está en contacto con su realidad, y cómo mide, ¿no?, ese contacto. Claro, es colocarle más variedad al menú electoral, lo cual es bueno, lo cual es muy bueno, pero eso sí, ya depende mucho del elector qué es lo que quiere, ¿no? Hace un rato hablamos, por ejemplo, del comentario sobre la corrupción. Obviamente, el elector, si está saturado de este tema, porque su región, y hay varias, tienen serios problemas de corrupción, muy bien. La Internet cada día está más disponible, digamos, para cualquier ciudadano, es llegar, acceder y obtener información que está colgada simplemente en Internet y saber exactamente por quién va a votar. Es mejorar los niveles de información para el elector, para que de una manera mucho más consciente pueda votar. Eso es combatir directamente la corrupción. Que el elector sepa por quién tiene que votar. Y además que sea consciente, pues, de que si viene alguien, como recordemos sin entrar en nombres, pero hubo por ahí un personaje en elecciones pasadas que ofreció 500 soles a cada uno de los pobladores de su región y sabemos que terminó muy mal, es más, está preso actualmente, ¿no? Obviamente una propuesta de ese tipo, pues,
nadie racionalmente, no, y racionalmente nadie va a entenderla como seria, ¿no? O sea, ya también depende mucho de la autocrítica que se tiene que hacer el elector, ¿no? Si votamos por personas que ofrecen ese tipo de cosas, obviamente vamos a terminar como hemos terminado. Pero si somos conscientes de que hay que ir, ¿no?, hacia propuestas serias, reales, y vemos más bien que los actores políticos involucrados en estos procesos conversan entre sí, generan alianzas por la gobernabilidad, eso creo que mejora bastante. ¿Cuál debería ser el escenario ideal, José, en los próximos días, si hablamos de reforma electoral, si regresamos, por supuesto, a la observancia sobre las modificaciones en el cronograma y aquello que está aún por hacerse? Bueno, el tema es, repito lo que dije hace un instante, ¿no? Es complicado a medida que se va acercando la elección. Ya estamos en cuenta regresiva. Sí, sí. ¿No? El primer plazo electoral se venció el 9 de julio del 2017, hace unos meses. Y fue el plazo para la renuncia de aquellas personas afiliadas a un partido político que querían postular como independientes o en otro. Entonces, si ya tenemos plazos encima, recientemente se ha vencido otro, para la presentación de padrones, las organizaciones políticas, en fin, ya está avanzando el cronograma. Y sin embargo estamos todavía legislando, ¿no?, o el Parlamento, nuestra representación nacional está legislando para los próximos comicios. Entonces, sugeriría, ¿no?, o más que todo invocaría, ¿no?, como ciudadano, y bueno, también sugeriría como técnico en la materia, que evalúen pues si aplican o no aplican determinadas normas, por más que las promulguen. El latinismo que usamos los abogados es la vacatio legis. Si es que la norma se puede aplicar para este proceso, nos guardamos en la aplicación de la norma, en la eficacia de la norma, para el siguiente comicio del 2022, en el caso de las regionales y municipales. Entonces, hay que ver el tema con bastante prudencia. Está en manos del Parlamento el ver si aplica o no determinadas reglas de juego para los siguientes comicios. Recordemos lo que sucedió con la 30.414, la famosa ley de dádivas que modifica pues la ley de organizaciones políticas, que era la ley de partidos, ¿no? Se generó una situación muy compleja. Dicho sea de paso, actualmente todavía se está manteniendo más regulada, de acuerdo a esto sí ya es una norma que está para la promulgación del presidente de la República. Ya se ha visto nuevamente el tema de dádivas y se les ha colocado ciertos criterios de proporcionalidad, pero no deja de ser preocupante, ¿no?, que para estos comicios municipales el tema pueda desbordar a los organismos electorales por volumen. No, y aparte, porque lo que he podido advertir, y quizás entrando a ese punto que yo creo que es de interés del elector, es un tema complicado, es un tema muy complicado y hablamos de elecciones que generan 3 o 4 veces más carga procesal que las elecciones generales que hemos tenido el año pasado. El año pasado, el 2016, tuvimos una carga fuerte y el tema fue complicado y el jurado, bueno, no tenía reglamento, ahora lo va a reglamentar, pero en ese momento tuvo que resolver en base a criterios, en base a precedentes. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora puede reglamentar, pero van a haber tantos supuestos, la casuística se va a incrementar tanto, básicamente por el volumen de candidaturas en juego. Entonces, el tema en sí es complejo. Y esperemos, ¿no?, de que esta modificación normativa pueda pues, ser debidamente desarrollada por el jurado vía reglamentaria, ¿no? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, José, por acompañarnos. Sin duda se aplaude el ánimo de reforma, pero hay que saber cómo y cuándo. ¿Cuándo, sobre todo? ¿No? ¿Cuándo? Me quedo con eso. Muy bien, muchísimas gracias. Hemos conversado con José Tello, él es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral.